tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, de donde sea la hora, zona horaria, día, fecha, la que sea, de donde nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Fercho, y por aquí vamos a estar en un capítulo más de El Cuarto Frío. Y bueno, bienvenidos a esto que es el episodio número 2. El día de hoy vamos a estar hablando Recordemos que no estaríamos aquí sin nuestro patrocinador estrella, Medimás Farmacia, un pequeño comercial antes de que entremos de lleno al programa. Así es, gracias. No nos van a quitar el patrocinio y no sé qué vamos a hacer. Bueno, vamos a continuar. Uno de los temas que está en la mesa, que está en debate, que está en discusión en todas las redes sociales, con diputados, con servidores públicos, Con la derecha preocupada. como en el episodio 1, como Fernando, preocupados por la reforma eléctrica que acaba de mandar el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Esta reforma eléctrica está controversial desde dos sentidos, desde la derecha y desde el nacionalismo. Como todo tema del presidente. Exacto, como todo tipo, como todo lo que hace. Como todo lo que tenga que ver con las acciones del gobierno actual. No, y es que Definitivamente. seamos sinceros, si la izquierda está criticando a la derecha critica a la izquierda, si la izquierda está en el poder, la derecha critica a la izquierda, y así es un cuento de nunca acabar, y de hecho, pues es así, para eso están formados los movimientos, ¿no? La crítica está bien, la crítica debe existir siempre. Pero la crítica constructiva, yo creo, porque pero hay que buscar el origen de la crítica. Él tiene razón en el sentido de que, pues obviamente, si está la derecha en el poder, la izquierda critica y viceversa. Pero aquí entramos en esta mecánica, digo, yo soy simpatizante de la izquierda, soy simpatizante con las En corrientes serio, yo pensé que era progresistas. panista, porque Sin mira, embargo, todo tu pensamiento es Pues se dicen marcas, no se dicen marcas. perdón. Sin embargo, no quiere decir que todo lo que haga el gobierno, para mí, yo lo considere que está bien. Entonces, yo soy crítico hasta de las propias decisiones que considero que no están adecuadas de mi propio o del movimiento con el cual yo simpatizo. Me alegra mucho esa postura. Entonces, en este sentido, creo que esto debería de ser, al finalidad, la postura que deben de tener los legisladores, porque al final de cuentas, cuando uno da su voto para que nos representen, en determinado momento no votamos para que representen, en este caso, los intereses de una minoría, los intereses de un partido, o porque les convenga por una u otra razón votar todo en contra. O sea, no es esta forma, ya te estás durmiendo, no es esta forma. No saben la hora que estamos grabando, pero no les quiero decir. Ni la sabrán. La forma adecuada, ¿no? Y entonces, para cerrar en este tema, yo creo que no es lo adecuado que por mandato se tengan que votar todas las decisiones, ¿no? Porque al final de cuentas no votamos por borregos, votamos precisamente para que nos representen personas pensantes que al final de cuentas están buscando el bienestar común y el bienestar del país, no de un partido político. Justamente esta reforma marca el bien común, o sea, es un beneficio para la sociedad mexicana y para los mexicanos. No entiendo la postura de por qué decir que se va a votar como borregos, porque al final de cuentas no es una encomienda solo del presidente porque se le hinchen, no. O sea, es una encomienda que tiene que ver con el progreso del país y con nacionalizar bienes como es la electricidad, la generación de eléctrica y otros de los minerales importantes que México tiene la fortuna de tener, que es el litio. Entonces, dentro de estas reformas que se han dado dentro de los modelos neoliberales, ha sido privatizar todo lo que tenga que ver con el Estado. Y hemos tenido casos, vamos a hablar ahorita vamos a dar datos más precisos, pero hablando de Colombia, que es uno de los países que ha seguido todas las reglas del Fondo Nacional, del Fondo
Internacional Mexicano, no, Fondo Monetario Internacional. Monetario Internacional, perdón. Bueno, a veces por la hora, les vuelvo a repetir. El FMI. El FMI. El FMI. ¿Ok? Que ha seguido todas las reglas de este país de Colombia, terminó regulando que las productoras, las compañías eléctricas privadas regresaran que el Estado tuviera nuevamente el control. Argentina también reguló, aunque se escuche con sus pensamientos malos, Argentina también regresó. O sea, Argentina se metió en un gran problema, en un pedo grandísimo, cuando privatizó todas sus paraestatales. Y bueno, y enfocándonos a lo que tiene que ver con la electricidad, lo hizo, y después tuvo que cambiar todo porque simplemente los ciudadanos ni les bajaron las tarifas, ni se acabaron los apagones y continuaron con tarifas más altas. ¿Por qué? Porque a las empresas privadas no les interesa el bien común de los ciudadanos. ¿De qué a las país, empresas privadas Argentina. les interesa, argentino, boludo, a las empresas privadas les interesa sus ganancias. Claro. Sencillamente y básicamente les interesa. Oye, pero sus ganancias. tú, ¿por qué crees? Voy a hacer el tema. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que ¿Por qué crees? crees? Carlos Muñoz. Porque creo. Oye, ¿tú por qué crees que el gobierno tiene, en este caso el gobierno en turno, la justificación de decir voy a privatizar tal rama de la economía o tal industria? ¿Por qué crees? Por eso Corrupción, sería interesante corrupción. que nos vayamos delimitando, vayamos entrando a cuál es el origen de ¿Tú por qué cambiar crees? esta ley. ¿Lo crees así? No, al Dime, bueno, pero ya fuera de relajo, contéstalo. Al final de cuentas, pues por eso yo siento A ver, que. contéstame. Yo siento No, que. siempre piensa. Yo siento, pienso, creo y sé. ¿Cuál es la justificación? Yo siento, de hacer pienso, eso? creo y sé. Digo, hay que ver cuál es el origen. Que de la eso. parte No, de vamos a que escuchar la parte sobre todo. privatizada surge a raíz, claro que sí, porque si no, no surgiría, o sea, no surge de la nada. Los Pues, surgimientos no vienen del cielo, sino me encanta cantinflear. Pero a lo que voy con eso es de que surge esto de privatizar ciertas partes porque cuando se centraliza toda esta cuestión pues en este caso de la energía eléctrica, pues tienden a haber como que ciertos deslices, como la ambición gana, eso es un hecho, la ambición gana y pues se empiezan a ver ciertos matices oscuros entre grises en los cuales pues es que no quiero decir directamente de que pues se presta corrupción, o sea, Es sin censura. prácticamente tengo oportunidad de agarrar el cochinito. Oye, de vuelta, yo agarro el cochinito. Saludos a Manuel Andrade, un gustazo. Saludos a Manuel Un gustazo Andrade. sería conocerlo. Próximamente nuestro Por ahí invitado. uno de las 3 personas que me van a ver, díganle ahí, mándenle un tweet ahí. Si el tabaco sabe. Pero pues a lo que quiero llegar es eso, ¿no? De que surgió a raíz de que pues, hay estos desperfectos de centralizar estas partes. A ver, Pero aparte del tema de la centralización, y yo creo que lo que yo veo en el tema de la privatización y la justificación del gobierno en turno para realizar la privatización es precisamente que derivado de que los recursos no son bien empleados, en este caso porque llegaron momentos importantes de México, en este caso de que se impulsó la industria energética y de dónde se obtienen todos esos recursos para impulsar la petroquímica, para impulsar el tema de la construcción de las refinerías, para el tema de los ferrocarriles, para tener una industria que está progresando en el país. De alguna parte salen los recursos, pero como lo estaba diciendo por aquí Fercho, en este sentido, conforme van pasando los años, la ambición va ganando y recursos van siendo mal empleados. Entra el tema de la corrupción, deja de dar el dinero porque los recursos se empiezan a emplear en los bolsillos de quienes están al mando y pues lógicamente no hay ningún dinero que dé para este tipo de situaciones, ¿no? La ambición. Dejan de invertir realmente en infraestructura para que la industria siga progresando
llega un momento, es como y voy a decir Mira, un no tema te de estoy entendiendo una- nada y estás revoloteando. No, yo estoy no me perfectamente, yo estoy entendiendo Y perfectamente. voy al tema de Es que una estás analogía, a lo tocando mejor temas. de una amistad, ¿no? Cuando hace sus temas de analogías. En este caso, vamos a suponer, tienes una casa coral, en este caso, y Perro. estás, en este caso, rentando esa casa, ¿no? O la estás usando. Si tú dejas que esa casa, por poner un ejemplo burdo, simple y tonto, si tú quieres, si tú dejas que esa casa se te caiga, no le das mantenimiento, va a llegar el momento que cuando tú le quieras dar el mantenimiento, no va a haber recurso que te dé para darle mantenimiento y levantar esa casa. Y tal pareciera que en ese ejemplo tan simple es lo que hacen o lo que hicieron los gobiernos décadas atrás. Dejaron abandonada la industria, dejaron de darle mantenimiento, utilizan los recursos para otro tipo de cosas, y claro que llega el momento en que un mantenimiento de toda Ya esa no se industria es insostenible. Sí. No hay recursos para invertir, porque los recursos no fueron bien empleados. Y entonces Cierto. le abrimos la puerta del capital privado, ¿no? Exacto. Sí. Que nos salve el capital privado, porque el país no tiene dinero para Como lo que invertir. hicieron con Pemex. Exacto. Quiebras la industria para que tengas justificación para privatizarlo y que siga habiendo dinero para los que estamos manejando este tema. Sí. O sea, básicamente eso es lo que Vamos a desmenuzar un poquito más a ver si lo podemos hacer de manera más específica. Con el Tratado de Libre Comercio, Carlos Salinas lo que hace es que empieza a decir que CFE no se daba abasto, esta paraestatal no se daba abasto, lo que acabas de explicar. ¿Quién dice? Carlos Salinas, Ah. pero en concreto, Carlos Salinas dice, bueno, vamos a entrar al Tratado de Libre Porque Comercio y Mi sensei. cuanto a la electricidad, Mi sensei como derechista. ¿me dejas hablar? Es que si no, Habla, si habla. interrumpes, Habla. lo importante, Disculpe usted. lo importante es Son el pequeños mensaje. comentarios. Entonces, Adelante. regresando Sí. a la parte de el Tratado de Libre Comercio, Carlos Salinas lo que hace es decir, como lo que tú decías, que Comisión Federal de Electricidad era una empresa que no daba abasto, y entonces llamándoles generadores independientes de electricidad como apoyo a la CFE. Y con ese argumento lo explica Manuel Bartlett y dice, Manuel Bartlett se puede tener opiniones las que quieran, pero al final de cuentas es indudable que ese dinosaurio estuvo cerca del otro dinosaurio. Entonces, si entre dinosaurios hablamos, Explica a la gente quién es Manuel Bartlett, porque mucha gente A ver, explica. Sobre todo los jóvenes como pasa- nosotros. No vamos a desviarnos del tema. No, nada más Porque explica perdemos. quién es No, ahorita. que investigue Manuel Bartlett. No, no te lo van a investigar. Bueno, si no quieren, para el siguiente les decimos, les ponemos las biografías de Manuel Bartlett. Pero ese no es el punto, ni es lo importante. Lo importante es que él estuvo dentro de toda esa parte y dice que entonces se establece en la Constitución la generación de electricidad, que no solo fuera de CFE, sino que intervinieran estos No, generadores. se iniciaron con independientes. concesiones, ¿no? Sí, No como eso. tal, hasta la modificación Se les de la llamaron- Constitución, se les que llamaron ya sucedió con Peña Se Nieto. les llamaron generadores independientes. Decían, sí, ¿para qué? Para irse metiendo, ahora sí que por un huequito, El inicio, pues. como todo, y ahí empezó, ¿no? Hasta llegar a subsidios, que actualmente estamos. Exactamente. Y bueno, por ejemplo, Pablo Gómez, que es un personaje de la política muy importante, lo desglosa muy bien y habla muy bien de esta reforma. Pablo Gómez, el ex senador. Sí, el ex senador Pablo Gómez. Muy buen Habla y personaje. desglosa perfectamente la reforma Otro eléctrica. Otro dinosaurio, pero un buen dinosaurio. De los buenos. Es herbívoro. Pablo Gómez es un dinosaurio Que tierno, perdió lamentablemente, ¿no? Sí, por arrogancia. Bueno, no vamos a desviarnos, carajo, porque ya estamos hablando de la reforma eléctrica. Hay algo que me tiene preocupado. A ver, tú con tu Que preocupación. me tiene preocupado. Pero en el sentido de cómo están las cosas ahorita, ¿no? Investigando un poco el tema, porque
tengo entendido que la reforma eléctrica es algo nuevo, o sea, no tiene mucho, creo que fue el 30 de septiembre que la dio a conocer el presidente, y empecé a indagar un poco, y lo que dice es de que actualmente existen 28 contratos adjudicados a una empresa que se llama Iberdrola, de la cual le quita a CFE 56,000 millones de pesos en subsidios. O sea, es una cantidad enorme. ¿Cómo? ¿Quién? ¿CFE le quita a Iberdrola? Perdón, CFE le da en subsidios a Iberdrola. Exacto. Efectivamente. Dilo bien. Efectivamente. Ya sabes cómo me gusta Cantinflas. Pero bueno, es algo preocupante, y por lo que veía en las notas, son cosas que no están en el presupuesto. Estos 56,000 millones de pesos son cosas que no se vieron en el presupuesto de Iberdrola y que está pagando CFE, y son servicios que está dando Iberdrola. No sé si Es me que explico. ahí está el negocio. Aquí el asunto importante es que no está presupuestado. cuando modifican porque dentro de la Constitución había unos ¿cómo se llama? Autogeneradores de energía, ¿sí? Pero estos autogeneradores de energía empezaron a meter empresas privadas, y entonces dentro de la modificación que se hizo en el 2013, que lo hicieron muy bien para introducir nuevamente que se privaticen todas las paraestatales, y en este caso con la CFE pusieron, no textualmente, pero bueno, lo digo de esa manera, que hubiera inversión privada para generación de electricidad. La generación de electricidad es una cosa, generar electricidad es otra cosa, y la distribución y todo lo demás lo tiene que servicio manejar básico, CFE, ¿no? Entonces, estos productores privados empezaron a generar electricidad, y tenían por conveniencia que CFE tenía que comprarles esa electricidad a los privados con tarifas preferenciales y siempre a favor de las compañías privadas. Entonces, CFE está colapsando porque no puede estar pagando, o sea, haz de cuenta que llegas y CFE es la distribuidora, y todos llegan los privados y aquí está mi electricidad, aquí está, y distribúyela, y los privados no pagan derecho de distribución, no pagan nada más que generar la energía eléctrica, porque es más. No pagan ni siquiera en la transferencia, porque de eso parten los subsidios. Exactamente. O sea, la infraestructura como tal la paga CFE, porque esto es parte de los subsidios. Dice, por ejemplo, Pablo Gómez en Twitter, dice: el proyecto de Andrés Manuel no busca nacionalizar empresas privadas, sino nacionalizar Comisión Federal de Electricidad y los organismos reguladores que fueron puestos al servicio de aquellas empresas, que se le regrese a la nación lo que era suyo antes de 2013, cuando el PRIAM, porque así lo dice, se los quitó. Pues, de hecho, y ahorita que mencionas lo del tema del PRIAM, a mí me gustaría que nos vayamos un poquito en este tema, la historia, para quienes son jóvenes como yo, entiendan esta parte de la historia. Y es que... De 40, ¿no? 42. Perdón, pero yo tengo 25. del Cretácico al Paleolítico. En este sentido, nos podemos regresar en el tema de cuando sucedió la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas, que fue en los 30 y algo, que ni siquiera era como tal, Lázaro Cárdenas no llegó como tal lo que ahorita es el PRI, sino por otro partido previo al PRI. Estamos en el tema que el PRI no es que sea priista, pero se creó, es el partido más viejo, que tiene sus orígenes de los partidos actuales, el más viejo, que fue en 1929. Y en ese tiempo, en el tema cuando fue la expropiación petrolera, precisamente, curiosamente, y
por eso se me vino a la mente, curiosamente al siguiente año se crea el PAN o se funda el PAN en 1939, un año después de que fue la expropiación petrolera. ¿Por qué? Para defender los intereses de los privados, de los conservadores, de los conservadores, como les llama nuestro presidente, ¿verdad? Para defender los intereses de unos cuantos. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me interesaba tocar este punto? Porque es algo de lo que está sucediendo el día de hoy. Sí. La misma corriente de conservadores, o en este caso empresarios que igual y se quieren enriquecer con una situación de aprovecharse de los recursos del Estado, y no digo en este caso como los empresarios en general, sino de aquellas personas o empresarios que realmente, porque ser empresario no es malo, nadie ha dicho eso, pero de aquellos empresarios que quieran y aparte el presidente también tomar ventaja de los recursos del Estado. O sea, hay que ganarse el dinero honradamente, pero como todos, en este caso hay que pagar los impuestos como todos, y porque hablemos de a lo mejor de empresas que se enriquecen de manera pronta y tienen a lo mejor riquezas exorbitantes, pues precisamente porque pues mucho del dinero que deberían de a lo mejor de pagar en impuestos, de pagar como todos los demás, porque debe de haber libre competencia, lo tienes que pagar. No me digas que si el negocio no te da, pues no es negocio, ¿no? Entonces, por eso quería tocar ese tema, ¿no? Por el hecho de que ahora el mismo partido, precisamente el PAN, las cosas como son, es precisamente el que se está oponiendo como tal a que como en 1938 se haya hecho el tema de reforma para nacionalizar y que los recursos sean de la nación. De igual forma, en este momento que se quieren proteger los recursos de la nación, pues este grupo está por sobre todas las cosas impulsando a que no se realice de esta manera, ¿no? Como una propaganda. Yo tengo distorsionada. Tengo una pregunta. Bueno, ya sabemos la postura del PAN, ya sabemos pues la postura ahorita del gobierno electo y pues obviamente del partido del gobierno electo, pero el PRI no ha decidido entre que si sí apoyar o no apoyar. No sé a qué se deba eso. ¿Ustedes qué opinan? Yo tengo esa duda. Bueno, recuerda que vienen elecciones próximamente, en unos, para el 2000, ¿qué estamos? Va a haber elecciones de todas formas. Y el PRI ha perdido muchísimos adeptos y ha perdido la confianza de este partido, y si sigue así va a desaparecer. Entonces es un momento importante para la vida política de este partido, de qué decisión va a tomar para, ahora sí que reivindicarse, porque si no lo hace de esa manera, que va a quedar completamente desaparecido. Entonces está pensando estratégicamente hacia dónde va a ir, qué es lo que va a decidir, si va a tomar la postura a favor de los ciudadanos o incluso a favor de la cúpula del poder o de los conservadores, como lo dice el presidente, ¿no? Y lo comentábamos hace poco, Fernando, que decías que había era otro Fernando. Oye, y para empezar, contestemos que hubo un atentado, o no atentado, pero que tuvo un accidente muy provocado, una figura emblemática del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes. Entonces, hay una presión muy fuerte, hay intereses muy fuertes por parte de capitales privados internacionales con esta reforma. ¿Por qué? Porque se están moviendo muchas cosas. Pero vayamos al punto de vista un poquito más desmenuzado para la audiencia en ese sentido, a cosas básicas. ¿Cuáles son los beneficios que nos ha traído la reforma energética? ¿Cuáles son los beneficios de la privatización que se ha hecho desde el periodo neoliberal, como lo cataloga el presidente? Y la historia, y la historia, ¿no? De 30 años para acá, en los cuales la industria
se ha privatizado en el tema de la industria energética, como el tema de la CFE, la industria del ferrocarril, que también se ha privatizado, en el tema del petróleo también. No hay más por dónde buscarle aquí. ¿Cuáles son los beneficios? Y eso es lo que yo creo que todos nos deberíamos de contestar. ¿Cuáles son los beneficios que hemos visto que en estos 30 años nos ha dado como beneficio esa privatización? Y no necesitamos a lo mejor conocer a fondo los artículos, vayamos a temas muy básicos. Y no digo que esté malo el tema del artículo, pero vayamos a algo muy básico, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Esa sería la pregunta. ¿Realmente hemos tenido lo que nos prometieron? Que la energía eléctrica iba a bajar, que iba a bajar la gasolina. No. ¿Ha tenido un beneficio el Estado? ¿Ha tenido algún beneficio la población? No. ¿Vamos por el camino correcto? No. Entonces, ¿qué es lo que defienden las personas que están diciendo, ay, bueno, porque a mí me queda la duda y digo, bueno, pero ¿cuál es la verdadera razón de las personas que están en contra de esta situación? Realmente los intereses de quién se están defendiendo, de cuáles son los intereses que defiende el PAN, los intereses de la nación o los intereses de algunos empresarios. Margarita De los que se Zavala han dice enriquecido. que Y vamos al defiende a tema las de- familias, al- pero las familias de ella. Y vamos al tema de Iberdrola. ¿Quién es Iberdrola? Que lo estaban comentando. Es la empresa que en este momento tiene en una crisis energética a España Claro. por sobreprecios en la energía eléctrica. Sí. ¿Realmente nosotros queremos llegar a esa situación en el país? ¿Vamos por el camino correcto? ¿Estamos apostando por Iberdrola? Y estaba comentando, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los argumentos? Porque a mí me gusta conocer en el tema de cuáles son verdaderamente los argumentos de lo que defienden, de lo que defiende la otra parte, porque igual me pasa a la otra parte, ¿verdad? Pero no, realmente no son argumentos ¿Tú que eres un chairmanista? argumentos que... O sea, define. No, porque digo, bueno, si hay argumentos válidos por los cuales, porque yo no puedo decir, bueno, en ese tema de que todo lo que está haciendo el gobierno está bien, pero digo, hay argumentos válidos. ¿Cuáles son los argumentos válidos realmente? Los únicos Porque argumentos que tienen es de que va a afectar la inversión van privada, a espantar la inversión privada. que ya hay ¿Y qué beneficio nos Que ha ya traído hay- la inversión ya privada? hay cierto capital Sí. económico invertido y qué va a pasar con todo eso que ya está dentro de inversión y se supone que ya está funcionando, Sí, ya se pero está utilizando. dentro de Argumentos esta vagos reforma- y convenenciales. Claro. Dentro de esta reforma tampoco se dice que se va a privatizar el capital privado, nunca dice que se va a nacionalizar el capital privado, no dice eso la reforma, eso es una mentira, esa es una infodemia que está dando, No te duermas. esa es una Sí, infodemia sí, que sí, está sí. dando la derecha Sí, en este verdad. país. Y bueno, pues como lo bien lo dice Sebelio, el interés es defender capital privado por beneficio propio, porque no por beneficio de los ciudadanos. Y el reflejo lo tenemos en España, lo tenemos en Colombia, lo tenemos en Argentina, y son países que han nacionalizado su energía eléctrica y han tenido que dar el revés porque simplemente no ha sido nada beneficioso Sería para Yo siento- los ciudadanos. Yo siento que tampoco, volvemos a lo mismo y lo que comentaba es de que tampoco cierto capital privado no es malo, o sea, No, por supuesto que no. y eso se está planteando ahorita. Tampoco es que digas que todo CFE va a estar en una opinión centralizada, Es que no sino va desapareciendo. es algo, o es un porcentaje que se supone que sí es un poquito más a nivel de gobierno, del sector público, pero sí el sector privado va a estar participando todavía en las decisiones de la 46%. de general. Y hay un punto Exactamente. interesante, 46% el privado, o sea, no se está yendo, o sea, no se va a ir el capital privado. Se puede ir porque no tenga las condiciones favorables, porque ellos quieren ganar y nada de perder. Perder. O invertir. ¿Y quiénes ganan en ese sentido? Como hace rato lo dijiste, ¿no? Al final de cuentas, es
y es algo que yo estaba, bueno, no sé si puedo poner un audio aquí, porque es importantísimo, a ver si se puede escuchar. Eso me recordó a Genaro Villamil, que ponía la mañanera con fragmentos en las postmañaneras y que no se escuchaba nada. Bueno, a la verga quién es. Hay fallas técnicas, pero era una situación. Lo pone la edición, lo pone aquí, si no lo pone, le reclamo. Bueno, sí, que lo ponga edición porque es importante. Coméntalo. En este tema es un audio donde precisamente en el Congreso de España se está comentando del tipo de prácticas que ha sucedido en México y que tú lo comentaste hace un momento. Situaciones convenencieras que han hecho los gobiernos en turno en su momento, dando una preferencia a la iniciativa privada porque se supone que el país lo amerita, porque se supone que el gobierno no tiene las condiciones para poder seguir dando mantenimiento o sosteniendo una industria, le dan la pauta para que la iniciativa privada tome, digamos que el control de esa industria. Se supone que una de las cosas que van a haber es inversión, generación de empleos, nuevas tecnologías, cosa que hemos probado y que no han sucedido, al menos en el tema energético. Y a lo mejor podríamos extendernos mucho en este tema, que no es el momento, pero no ha sucedido con conocimiento de causa. Y en este audio que estaba comentando de España es precisamente hacen referencia a que funcionarios del gobierno en turno que precisamente han dado concesiones, han dado contratos, han dado la pauta para que la iniciativa privada entre dentro de la industria, posteriormente que terminan su mandato, curiosamente van y desempeñan puestos importantes en esas empresas a las que se les dio la entrada para que estuvieran en esta parte de la privatización. No seamos ingenuos, al final de cuentas sabemos que no está mal, que cualquier persona puede ejercer donde considere, pero al final de cuentas es un funcionario importante y hay conflictos de intereses, tiene información privilegiada que obviamente va a utilizar para poder sacar partido dentro de la empresa que se está desempeñando. Esto es el tema, y ahí mencionaste el tema de tu presidente favorito, Calderón, que en este caso, después de haber terminado su mandato, se fue curiosamente a ser consejero de Iberdrola. La secretaria de Energía del periodo de Calderón, después de terminar el mandato, se fue a trabajar con Iberdrola. Lo mismo en el tema de la nacionalización de los ferrocarriles, lo mismo. ¿Cuándo se dio la nacionalización? Estoy pendejo. ¿Cuándo se dio el tema de la privatización de los ferrocarriles? En el periodo de Zedillo, ¿no? Que conocemos. ¿Y qué sucedió después de que Zedillo terminó su mandato? Trabajar para esas empresas que en este caso fueron con las que se privatizó una de estas dos empresas que adquirieron la privatización de los ferrocarriles. ¿Qué hubo 465 después de esto? Dólares, $465,000 de entre el 2016 y 2018 a Calderón por ser asesor. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con el tema de Fobaproa? Se va a trabajar a Citigroup, uno de los mayores beneficiarios del Fobaproa. Entonces, por Dios, ¿qué está pasando en este sentido? No nos hagamos tontos. O sea, realmente quienes están defendiendo esta postura están con los intereses del país, de los ciudadanos. No lo estamos, lo puedo decir. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, como dice. Yo siento que la parte de estos porcentajes es porque se supone que al tener una inversión privada se tienen pues beneficios de calidad. O sea, a comparación, obviamente, eso es lo ideal, por eso empecé este argumento así, porque es lo ideal. Entonces, y de parte del porcentaje de lo que es el gobierno a nivel federal, es velar por los intereses de todos los ciudadanos. Esa parte es donde tiene que trabajar en conjunto para poder pues dar el mejor beneficio para todos, porque todos pueden ganar, pero pues el problema es que no todos saben ganar. Yo quiero verte perder a ti porque pues yo quiero seguir ganando y quiero ganarlo todo. Aquí das un punto interesante, Fernando.
tenemos una idea colectiva de que lo privado es mejor y lo del Estado es una porquería. ¿Por qué? Porque así mismo los gobiernos se han encargado de desmantelar las paraestatales para que sean una porquería, para que no funcionen, para que no colapsen, y entonces nos vienen a vender unos espejitos con que con lo privado va a ser lo mejor. Dime si tenemos las mejores tarifas con la telefonía. A ver, no las tenemos. Eso es lo que yo un comenté. asunto de una empresa privada, pero en otros países las tarifas de telefonía son mucho más baratas que en México. Y recuerda que Telmex era una compañía paraestatal y se privatizó. Y aquí tenemos pagando tarifas caras y etcétera, etcétera. No, pero pues igual a raíz de la competencia surgieron otras líneas telefónicas de la cual tú puedes conseguir lo mismo, pero más barato. Pero surge a raíz de esta situación que es abrir el mercado para empresas que pueden subsistir la demanda del país. O sea, no está mal. Yo en ningún momento dije que lo de todo lo que da provee el gobierno está mal, o sea, o es una mala calidad. Claro que no, siempre y cuando también el gobierno electo sepa cómo organizar estas cosas. Y lo está haciendo, y no lo dije porque tú lo pensaras así, sino porque así hay, por eso decía, en el colectivo social hay una idea, o sea, ahí está permea mucho esta idea de que lo privado es mejor que lo estatal. Y ya lo explicaste. Y para terminar esta parte de intervención mía de que cuál es la idea de esta reforma es dejar que vayan coexistiendo el capital privado y la paraestatal. No se van a ir los privados, simplemente que hay que ponerles candaditos para que no se agarren el todo completo. Entonces dice, se trata de trazar una línea de igualdad aproximada entre la producción de empresas privadas y del organismo del Estado, un reparto cercano a mitades, pero sobre la base de recuperar funciones de la Comisión Federal de Electricidad para asumir, como ya dice la Carta Magna, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y además llevar a cabo la modernización de sus propios generadores, especialmente de energía limpia, para hacer frente a la transición energética. Claro. Hay una importante generación eléctrica por parte de las hidroeléctricas y que se están viendo menguadas porque no se están poniendo a la máxima capacidad, porque tienen que comprar energía que están generando las privadas. Diablo, sí que si la ponen máxima cantidad, me hunde tabaco. Sí, que la verdad. Mira, yo ahorita el CFE tiene la capacidad para tenerlo, pero también no vamos a ahuyentar el capital privado. No, y ahorita tengo por ahí una... Ya no puedo más con la electricidad, con un poco más con ese tema, ¿no? Precisamente una de las... digamos que restricciones que en este caso, incluso con este tema de la reforma se le pusieron a CFE, es que precisamente no pueda generar la energía eléctrica que ellos deban por los porcentajes, en este caso de generación de energía. Y precisamente en el caso de ahorita que mencionaste Tabasco, en el caso de la presa Peñitas, de las 6 turbinas tienen funcionando una, porque no pueden generar más energía. ¿Y qué es lo que pasa esto? Hay un exceso, hay una acumulación. Hay una acumulación, no de energía, de agua, en este caso en la presa, precisamente, porque si ponen a trabajar las turbinas para que esa agua se vaya hacia la planicie de Tabasco, en este caso, pues generan energía al poner a trabajar las turbinas. Y esa energía no la puede generar la CFE, porque la tienen que generar los privados, tienen restricción la CFE para generar energía. Pero entonces ahí entra el tema de la conveniencia de los privados o de la industria privada. No importa que se lo lleve su madre a Tabasco, que se inunde cuando se tenga que inundar, pero mientras en este tema no se genere energía para que tenga su beneficio la iniciativa privada. Sí, ya hablo con tu
¿Mande? Tabasqueño. Sí, Dios te ríe porque no es tabasqueño. Sí, pero no sabes la problemática que se vive. Eche la alcohol a la viejita, eche la alcohol al candidato. Puro show, coño. Puro show. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este tema, no? Ahorita, bueno, yo había checado por ahí un dato importante, porque en el tema de la última inundación que se tuvo en Tabasco, precisamente se estuvo revisando todo este tema y fueron una de las situaciones que se revisaron. Oye, pero es que por más que se ha tratado de verificar que las presas trabajen de una manera regular, solo tenían que estar trabajando con una turbina. ¿Por qué no se está trabajando con las turbinas necesarias para que sea un movimiento del agua de manera regular? Y en el 2000, creo que a inicios del 2021, hubo un decreto presidencial donde precisamente se determinó que al menos con 3 o 4 turbinas estuviera trabajando Peñitas de manera regular. ¿Qué es lo que pasó con esto? Se incrementó la energía al 300%, y ahí es donde saltaron el tema de aquellos, no, espérame, pero por ahí no. Entonces, sí lo comento en este tema porque en el tema no está mal el tema de la iniciativa privada, al contrario, qué bueno que haya inversión, pero ese tema de inversión debe ir encaminada tanto para obtener ganancias como para también beneficiar a la población. Efectivamente, porque si te chingas a la población, pues ya valió madre todo, ¿no? Lo que está pasando en España, que lo volvemos a repetir, duro y dale, pero es una problemática actual. Bueno. Y que funciona en base a lo que los panistas defienden que se implemente aquí en México. Y eso no va a suceder. Y para eso tenemos que estar informados los ciudadanos y todos los demás. Porque al final nos va a la parte joven también, póngase a investigar, a leer. Quiero dar un... Sigan, perdón, nada más recomendar que sigan a Pablo Gómez en su Twitter. Sigan los niños, digo. Sigan a Fercho también en Twitter, está como Husky. Oye, no. Antes de que terminemos ese tema, me gustaría dar un punto importante, que considero que es importante, porque hay que checar también cuáles son los argumentos de la otra parte. Y no es que yo me sienta de una parte o de otra, pero estoy hablando del tema de las personas que están en contra del tema de la reforma eléctrica energética, como le queramos llamar. Y en este sentido, yo veía personalidades importantes hablando y yo decía, a ver, pero quiero saber por qué estás en contra. Argumentos importantes, porque está dividiendo al país, porque está mal, porque y algo, Jesús Silva Herzog, ¿no? Decía, pues es que fíjate que porque hizo su análisis, pues el gobierno con estas políticas que está haciendo que se divida la oposición, porque ellos tenían una alianza y está haciendo que se divida el PAN y el PRI porque tenían su alianza, está polarizando el sistema político mexicano. Perdón, digamos que en todas estas pendejadas que vi, lo más importante que vi de algunos analistas es el tema de las energías limpias, que era una de las preocupaciones de aquí de Fercho en el capítulo pasado. En el episodio anterior, Fercho tenía preocupaciones. Y es en este tema porque dice, es que nos estamos regresando a los años 30, a los años 60, cuando en el tema de la nacionalización de la energía se dio en el año 60 más o menos, en los años 60, y en el tema del petróleo en los años 30, ¿no? El tema, ya sabemos que con el petróleo Lázaro Cárdenas, en los años 60 con Adolfo López Mateos. Nos estamos regresando a esa época y no debemos de regresar porque nosotros tenemos que ir por el México contemporáneo, por el tema de las energías limpias, estamos apostando al pasado, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, pudiera ser un argumento válido, por así decirlo, que el futuro es el tema de las energías limpias, pero nadie está diciendo, como tú bien lo comentaste en la ocasión pasada, que las energías limpias no se están atendiendo. Hay un dato que me gustaría dar. México es el lugar número 14 a nivel mundial en inversión para las energías limpias. Y estaba también checando que uno de los
mayores argumentos que yo pudiera dar, que les pudiera dar crédito para las personas que están en contra, es porque dicen, bueno, en el Tratado de París, en el último Tratado de París que se hizo, México tiene el compromiso de bajar las emisiones a la atmósfera y con lo que está apostando de regresar, según los que están en contra del pasado, no lo vamos a lograr. Bueno, pudiera ser, pero hace sin rato embargo, acabas de decir se está demostrando que que se está haciendo inversión y que somos el lugar número 14 a nivel mundial y que solo en América Latina solo estamos atrás de Brasil, según datos del 2019. Y Entonces, tú lo acabas de de la ONU. mencionar, las hidroeléctricas, que son las energías más limpias, renovables, Exacto. no se están usando Muy al buen 100 punto. porque Es tenemos buen que priorizar la energía que generan los privados. Entonces dime, ¿no es una contradicción? Ujú. Hablas de generar energías limpias, pero no le das la oportunidad a CFE para que la genere a partir de las hidroeléctricas. Ahora, ¿qué inversión han hecho los privados? Ninguna, Energía porque limpia. solo hacen, como ya lo comenté en un inicio, en Como generar. los privados en energías limpias. ¿Qué han hecho? Paneles solares, los paneles solares son de CFE, los que están en todas las casas. ¿No? Pero, Son de inversión privada. Sí, O sea, y es algo que no está, pero no estamos está grande en hablando, rasgos. O sea, pero es eso que del tema de no. los privados que tienen los contratos. No, bueno, grandes. ya eso es otra Estamos cosa. hablando de privados, de Ya empresas eso es otra medianas cosa. que Ya eso es otra que cosa. ponen No, los que son. hay empresas grandes que no, quizás no ponen los paneles, pero son los que traen, los que distribuyen y los que traen No, aquí si esos Iberdrola paneles. es la que tiene los paneles. Estamos hablando de, Bueno, no, con de cargas referencia. grandes. Mira, no podría No, decirte en ese momento si Iberdrola, Sí, mira, te pero cuento la lógica, al final de cuentas no son Iberdrola, pero son compañías que también están generando, que son parte de Sí. ese capital privado. Aquí lo traigo, están señora. generando energía y Sí, se se las llama. tienen que comprar CFE, cuando CFE debería estar ocupado en crear esa energía renovable a través de paneles y a través de todo, que sí lo está haciendo, como se los conté en el episodio anterior, que CFE tiene un departamento especial que se está encargando de generar energía a través de la basura orgánica, a través de otras alternativas que no sean contaminantes. Eso lo está haciendo, pero no tiene la capacidad porque tiene que estarle subsidiando a las empresas privadas. Y es ese increíble el que punto. CFE tenga que comprar Y la ese es energía el a precios punto. elevados a particulares. Y porque él la puede generar, pero dentro de estas cláusulas que hicieron amañadas en el 2013 con las reformas eléctricas de Enrique Peña Nieto, sometieron a la Comisión Federal de Electricidad a estar a la diestra y siniestra de las decisiones de los capitales privados. Y eso es lo que se quiere recuperar, tener hegemonía y tener el control de esto. Y dejar que el capital privado, ¿quieres generar energía eléctrica? Bueno, crea también tus fuentes de distribución. No O quieres paga la perder, transmisión, paga la paga transmisión. Y eso es lo que no quieren los A lo privados. mejor no vas a tener la misma utilidad, pero vas a tener utilidad. Bueno, es que todo te lo quieres. es la libre competencia, es lo que ya lo que se platicó hace un punto. Ya estamos redondeando mucho, ya hay que finalizar este tema porque Pues, ya llevamos un ratito. Vamos a, yo nada más quiero concluir que entren al Twitter de Pablo Gómez, ex senador, para que, porque, o sea, Mamá de grande que corto frío. explica de manera detallada y de manera específica de qué va la Te has reforma hecho tu eléctrica. párrafo de- Entonces, háganlo. Lo vamos a traer invitado, lo vamos a traer Pablo, invitado por aquí. Para el siguiente, yo haré Puerto Frío nada más. Estos dos no Para las 4 vistas que tenemos. Bueno, en un inicio. ¿no? Listo. Cerramos, ¿no? Pues bueno, yo quiero concluir con que Estás muy preocupado. ya llegué a ese punto en el que Preocupación excesiva. yo creo que ya se disipó mi preocupación en todo sentido. Lo que sí me interesaría ver es cómo va evolucionando esto, cómo se van organizando con referente a la parte pública y a la parte privada, porque sí es algo que analizar, ¿no?
Ya nosotros llevamos como una hora platicando de esto y apenas está dándole forma, ni siquiera está aprobada la reforma para empezar y estamos platicando de esto. No, pero es que se tiene que apoyar y el problema es que hay que pedirle, por ejemplo, a la senadora María José Gamboa que no diga estupideces y que agarre y vote realmente a favor del beneficio de los ciudadanos, y eso es votar a favor de la reforma, no hay de otra. Bueno, Así es. Y de la libre competencia, como lo platicamos hace un Exactamente. momento. Porque pobre Medimás Farmacia no puede competir con el Oxxo porque pues el Oxxo no paga las tarifas adecuadas por el tema de los acuerdos que se tienen, porque grandes empresas no pagan la luz, y perdón que haga referencia al Oxxo, pero el Oxxo no paga la luz Te vamos a cobrar la mención. como lo paga cualquier otra empresa, y eso no es libre competencia. Exacto. No hay eso es- igualdad de condiciones. Claro. Entonces, creo que son el tipo de situaciones que se deberían de erradicar, ¿no? Y para eso, Bueno, y en este tema, digo, de uno de los personajes controversiales que está en el tema de la aprobación de la reforma energética del 2013, nuestro amigo y compañero, claro, tu ídolo, tu movimiento, sensei, el que decías que era Ricardo un Anaya. personaje político que era prometedor. he de reconocer que es una persona con perseverancia. Digo, se cargó a todo el partido para poder llegar a poder participar en las elecciones, claro está, pero pues, la perseverancia de ese hombre. Eso Digo, se llama y- no tener, Lo eso traigo se a mención llama porque no tener escrúpulos. lo traigo a mención porque precisamente es uno de los líderes principales que impulsó el tema, o digamos, No. como No. mira, digamos que como ahora el Se PAN rompió la idea. está en el tema de promover que no se lleve a cabo el tema de la reforma eléctrica, en su momento fue el PRI que estaba a favor de la reforma energética y necesitaba al PAN, y uno de los líderes principales que tenía en sus manos al Difiero, PAN no fue el era- líder, más bien fue el oportunista que en ese momento. Era Pues sí, el líder del no, momento. mira, Exacto. el oportunista, ¿sabes por qué? Porque hay un momento en donde, de hecho, El líder del momento del PAN. Lozoya dice en una declaración que recibió a Anaya en las instituciones de Pemex, y que cuando él supo que él estaba ahí, sabía que le iba a pedir dinero para poder tener su voto. Y sí, Pero no solo su voto, sino toda la borrachada. claro. Porque Digamos que tener el beneficio porque del votan voto. por mandato. Sí, así es. Y eso es lo que no debería ser en ningún partido, incluyendo los partidos de izquierda. Si es a favor de los ciudadanos, no me importa que voten a favor como borregos. Aquí el punto es que cuando se vote por una iniciativa, cuando se vote por una ley, sea a favor de los mexicanos, de los ciudadanos, que para eso están desempeñando su puesto, para defender los intereses de los el tema de los mexicanos. beneficios para los ciudadanos es criterio, porque yo puedo ser legislador y puedo pensar que lo que estoy haciendo es en beneficio de los ciudadanos. Aunque te demuestren lo contrario. Seamos sinceros, ¿qué tantos diputados pueden estarse pensando eso? O sea, Les vale madre, la que, o sea, no, claro que, o sea, unos pocos quizás, yo creo. Pero bueno, retomando el tema de Anaya, que es un personaje para mí, no voy a poner palabras, Ay, de verdad, lo amas. no, me parece un personaje completamente oportunista, un personaje sin capital político, realmente sin nivel político, pues. Entonces, pues no sé qué quieren hablar de él, porque me parece un No, personaje. ¿has visto? Fíjate que no hay mucho. yo sí quiero platicar, o bueno, ya como el tema de aquí, ya un poquito más relajado, fuera de por lo cual está siendo acusado y por lo cual está involucrado, la serie de videos que sacó Sí, en YouTube. O sea, te lo juro que es como que tú estás viendo el video y sientes la desesperación de esa persona, como que sientes meramente la preocupación, pero ya en un tono de Mira. terror, así de que me está siguiendo la ley, o sea, Mira qué chistoso. necesito preocupación con justificar. preocupación. Necesito y no justificar. solo esos videos, o sea, luego este tema de estos videos que estás comentando, pero un poquito de tiempo atrás
los otros videos donde andaba con el pueblo comiéndose su taquito y la chingada y todos los memes. Y la verdad, Anaya es un chiste. En parte de la opinión pública dejó de ser un político serio para convertirse lamentablemente para él y para su corriente para mí nunca en un fue. chiste para la ciudadanía y para México. Lamentablemente el cuate no se da cuenta, y pues ya eso es lo que podía agregar de él, nada más. Sí, no vino aquí al Palacio de Gobierno acá en Jalapa, se vino a tirar ahí a las afueras con uno de estos yunes, de los chiquillunes, para exigir más presupuesto para el municipio, que al final, pues yéndonos a una cuestión más local, lo único que han hecho con ese presupuesto es enriquecerse la familia de los yunes, ese clan de los yunes, que siguen queriendo estar dentro del gobierno, que si no está uno, está la esposa, etcétera, etcétera, y que al final de cuentas ni Boca del Río ni Veracruz ha obtenido beneficios de nada. Pero bueno, es parte de uno de los... Boca del Río ha tenido desarrollo. ¿Desarrollo de qué? Desarrollo turístico. La parte turística. Sí, ha tenido desarrollo. Hay que reconocer los logros y volvemos al tema cuando y hay logros en el tema de desarrollo para el municipio. Nada más de la parte bonita, ¿verdad? De la privatizar playas, generar empleos mal pagados con horarios imposibles, o sea, eso es el desarrollo. Estás hablando de los empleos, el punto principal fue el tema turístico, porque estamos hablando de los empleos. Porque estoy haciendo referencia a los empleos que genera el turismo. Pero es que no es lo único que genera el turismo. Pero genera tener un edificio bonito en una localidad que tiene llama la atención a la gente, llama la atención a la gente. Sí, pero eso no es desarrollo económica. Hay desarrollo inmobiliario. Esa torre tiene que quieras o no, esa torre tiene que pagarle a los empleados. Bueno, durante todos esos años se ha cambiado el nivel de pobreza que existe en la zona de Boca del Río. No, seguimos tenemos edificios muy bonitos, pero no tenemos calles decentes, seguimos teniendo baches horribles en todo Boca del Río, en todo Veracruz. ¿Y eso qué? ¿Eso es desarrollo? Bueno, ya nos meteríamos en otro tema. Ya sería un tema más extenso. Perdón por traerlo. Difiero de muchas cosas de lo que estás diciendo. Luego vamos a hablar del desarrollo en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Queda pendiente, lo vamos a anotar. Lo apuntaré en mi libreta. Eso no se me vale verga. Es cierto, pero sí vamos a platicar de ese tema. No, oye, y terminando en este tema con un punto o un tema menos político, a mí me gustaría que me comentaran qué piensan porque ya tengo sueño. Del señor el rey de las outsourcing, que por ahí un viejo amigo era trabajador de ese clan. No diremos nombres, no diremos nombres, pero que no viene el día de hoy. Se apellida Bar y termina en mes, pero no diremos el bar. Entonces, pues un tema bastante caliente e incluso hasta morboso en el tema de lo viral, de cómo se llevó este tema muy al estilo juegos de películas, que bueno, todo lo que enrolla a este tema, ¿no? O sea, sí, es importante aclarar por qué surge esto, ¿no? de platicar del rey del outsourcing, debido al gran escándalo que surgió hace unas semanas con Gloria Trevi y su marido, del tema de lavado de dinero y todo esto. Fercho, nos va a hablar de farándula. Bienvenido al espacio de farándula. Fíjese, señora, que está usted allá en casa, como el video que veíamos, ¿no? Allá en casa. Ay, pero no digas pito. Pero sí, ¿no? Es impactante, eso sí. Es impactante. Bueno, ¿cómo llega el tema de los empresarios que utilizan situaciones para el beneficio de enriquecerse de manera ilícita? Exacto. Ese es el tema aquí. Sí, porque nadie está en contra de
de la cuestión de desarrollo económico a través de ser empresario, de crecer económicamente, pero tengo una amiga que dice que ninguna fortuna es inocente, y en este caso con Sergio Castro aplica perfecto. A través de los negocios de outsourcing, que eran los paraísos fiscales que se daban anteriormente, afortunadamente ya se legisló para favor de que no se siga teniendo. Digo que se llega viendo como que ciertas cosas en las cuales sí se claro, puede. y lo va a seguir habiendo porque los mexicanos somos Se expertos puede, en buscar. se puede seguir reclutando chiquillos, claro que sí. Oye, fíjate, en eso voy a comentar el chisme, ¿no? Así como un tema, ¿no? Fíjese. Déjame cerrar esta parte, o sea, el tema de Sergio Castro tiene que ver con el enriquecimiento ilícito a través de negocios de outsourcing para no pagar impuestos, para eludir cuotas obrero patronales, etcétera, etcétera. Y así es como se enriquece, se crea, le dicen el SAT, el rey del outsourcing. El rey del outsourcing. Entonces, a Pero través pues, de esos mecanismos, logra establecer secreto. Bueno, pues esa era la parte del chisme que quería contar, pues ya. Gracias, el chapoy. La información ha sido muy Dice que le cuento, señora. Está usted ya sentada en casita. Échale, Fercho. ¿Fercho qué? No, pues es eso. Fercho es sola. Fercho bisoño. Pero es eso, ¿no? Es impactante esos gustos exóticos que por aquí comenta él acerca de ese gran personaje, ¿no? Y cómo llegó a tal grado de todo lo que ha hecho para amasar su fortuna que pues ya no sabe qué gastarlo, ¿no? Y empieza con estos gustos turbios, como que empiezan a gustarle estas cosas de estos juegos. Aquí el punto también es que se quede claro, y es una opinión personal, que no es que la autoridad esté persiguiendo a empresarios, sino pues obviamente por eso hay leyes. El rey de los socios, sí. Hay el tema de una autoridad que debe velar por los intereses de la nación para que precisamente no se hagan enriquecimientos de esta forma, porque al final de cuentas esta persona, a través de sus modelos de negocio, como el tema del outsourcing y el tema del lavado de dinero de funcionarios de gobiernos, robo a la nación, robo a los ciudadanos a través de eso, de limpiar ese dinero, pues amasó fortuna pues en contra de los intereses de la ciudadanía. Claro. Y esto es lo que se persigue prácticamente, no es que se esté en contra de un empresario que haya sobresalido, sino la manera en que lo hizo, ¿no? Eso es lo que por eso muchos personajes terminar con ese comentario. Por eso muchos personajes de la farándula están en desacuerdo y tienen un odio exacerbado hacia el actual presidente, porque bueno, pues ellos era muy fácil llegar a un lugar y ser invitados por estos reyes del outsourcing, por estos reyes de no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Como ya lo hemos visto, ya que están tocando la farándula, como este abogado que es el abogado de una actriz de Televisa. Pero tú no te gusta la farándula, ¿no? No, yo soy mucho de farándula, pero en este caso no es el tema. Pero no es tema, Mando. No es un tema para perder horas en un podcast, pero bueno. El punto es que por eso es que la farándula está molesta, porque ya no tiene esos beneficios de estos empresarios, de estos políticos que daban a diestra y siniestra dinero, regalos, coches, autos, departamentos, como un departamento que le regaló, bueno, en este caso Carlos Slim le regaló en alguna ocasión un departamento del centro histórico a Adela Micha, a los periodistas que les regalaban esto, Marín, señor que se dice periodista, también recibió muchísimo dinero por parte del PAN, de parte de Ceballos y todo lo demás. O sea, eso es lo que les molesta, que ahora no tengan esa misma oportunidad con el gobierno. A mí también. Pues sí, porque se van a trabajar. Antes los medios convencionales pues tenían controlado toda la opinión pública, y pues por eso recibían pues una buena cantidad o sumas cantidades importantes cantidades de dinero, precisamente para que la opinión pública siempre estuviera enfocada a lo que el gobierno le convenía, y de esta forma pues tenían todo controlado.
Entonces, por eso es que se critica tanto a esos medios que han dejado de tener credibilidad, como en el caso de Televisa, el Financiero, el Universal, medios convencionales de que todo el mundo sabemos que obtenían recursos del gobierno para manejar la opinión pública. Ahora se distribuye de la misma manera, pero pues bueno, se distribuye de otra forma, no de la misma. O sea, ¿Cómo de la misma manera? No, perdón, corrección. Se sigue distribuyendo de la misma forma, porque no podemos decir que el gobierno no está dando contratos, no está dando dinero a medios públicos y todo lo demás, pero de manera diferente. Eso es indudable, de manera distinta, y se percibe de manera distinta. Y bueno, pues ni modo. Así está la farándula, así está esta situación, así que pues yo creo que nos vamos porque ya es muy tarde y hay que dormir también. Porque no saben a qué hora estamos grabando, pero luego lo diré. Muchas gracias a nuestro patrocinador Medimás Farmacias, que es el primero que se atrevió a patrocinar el Cuarto Frío. Creer en nosotros. Opiniones frías con discusiones calientes. ¡Bravo! ¡Vaya! Lo tiene ya anotado. Eso dice. Me recuerda a quien no hizo la tarea. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Fue un placer haber conversado unos breves minutos por aquí. Es un gusto estar con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Opiniones frías con discusiones calientes. Nos vemos, señora bonita, que está usted viéndonos por allá en casita, sentadita ahí con su refresquito y su papita. Su tecito. Un gustazo estar por aquí con ustedes otra vez. Esperamos y tengamos más capítulos como este, que fluyó demasiado bien la conversación. Yo creo que es por el té. Debe ser es maravilloso. Es que aquí ahorita estamos en la hora del té. El té de cebada. Es por eso, ¿no? Entonces, nos cebada. vemos. Hasta luego. Hasta la próxima. Soy Horacio Werner, nos vemos en la próxima. Capítulo, Fíjate episodio cómo número dice 3. tu nombre, ¿para qué? ¿Para qué lo dices? Hasta la próxima. Bye. Bye.